Yo creo que eso que estamos diciendo acá lo está diciendo mucha gente, es decir, ya es mucha gente la que se está dando cuenta que es la misma JEP la que se destruye. Y es que es cierto, la Jurisdicción Especial para la Paz no tenía por qué haberle solicitado a los Estados Unidos de América ninguna prueba con base en absolutamente nada. Totalmente. Ya es muy tarde, me parece a mí, ¿sí? Ya es muy tarde lo que pueda suceder o lo que esté sucediendo ahorita en el Congreso. Porque es que lo que debimos sabernos es cómo parado fue en el momento en que sucedió el acuerdo de paz y en el momento en que el plebiscito dijimos no, votamos no, ganó el no y las personas simplemente llegaron y dijeron no, hagámosle unos cambiecitos, hagámosle unos cambios estéticos bonitos y entonces ahora sí. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de La Reacción, donde analizamos los hechos más importantes de la semana. Y hoy pues vamos a hablar de la justicia y del gran problema que tiene Iván Duque y que tiene el partido de gobierno respecto a lo que está ocurriendo con la justicia en nuestro país, que yo creo que ahora todo el mundo habla del caso Santrich, que es lo más evidente, pero creo que esa es solamente la punta del iceberg, por decirlo de alguna manera. Debajo hay un montón de porquería, esto es como una montaña enorme de basura y entonces pues hoy vamos a hablar al respecto. Tenemos hoy a un nuevo integrante, vamos a hablar pues a propósito de este tema que es muy importante, vamos a hablar con un abogado, él es de Mar Córdoba y bueno, empecemos pidiéndole a Mar que nos dé su opinión sobre lo que está pasando no solo con Santrich, sino con toda la porquería que hay en la justicia colombiana. Muchas gracias por la invitación y pues hablando del tema Santrich, lo que es cierto es que el país logró algo que no se pensaba que fuera fácil y era que se mantuviera Santrich privado de la libertad, porque pues era un hecho que salía, ustedes lo vieron como el señor con dificultades, serias dificultades para movilizarse, en una silla de ruedas salía de la cárcel La Picota. Fue un poco cruel, pero muy gracioso. Cierto, ustedes lo veían ustedes haciendo la B de la victoria y saludando, y dado 30 segundos que el IMPEC lo entrega a la libertad, inmediatamente hombres del CTI se acercan a él y le dicen, mire, usted queda capturado y le leen cuáles son sus derechos y asimismo por qué razones se le captura. Pasan horas críticas en las que pensamos en el país que la justicia no iba a operar como correspondía y que de pronto quedaba en libertad otra vez Santrich. Recuerdan ustedes que se internó en la clínica Medellín muy enfermo, o aparentemente eso decía el parte médico. Que además fue una cosa también súper curiosa. Nadie tenía un parte médico, el grupo o equipo de ONGs que lo apoyan a él tenía 2 médicos que también le hicieron un parte médico de cuál era su situación y Medicina Legal le hizo otro. Era una cosa impresionante y además no coincidían todos con todos. Uno decía que él tenía delirios y que otro que miraba visiones y en tono de chiste no entendíamos cómo, pero bueno, el caso es que el país logró algo que era supremamente significante o significativo para todos, y es que la justicia operara, y operó con muchos reparos cuando estuvo en la audiencia de imputación de cargos. Wow, bastante flojo y sí, muy a punto de quedar en libertad. Yo sí quiero mencionar acá en este tema es que es sobre todo lo más importante por mencionar es la actuación de la JEP, la actuación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que pues se supone tiene unas normas que tiene que seguir y en temas de extradición pues las debe seguir. ¿Qué es lo que sucede, digamos, con el tema de extradición? Y es, digamos, para recordarles, es el artículo 19 del Acto Legislativo 01/2017, que menciona qué es lo que ellos pueden hacer, qué es lo que ellos pueden estudiar cuando sucede un proceso de extradición. Y es que ellos solamente determinarán la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado. Es decir, la JEP tiene claro, y desde el Acto Legislativo 01/2017, desde la ley estatutaria que aún no ha sido promulgada, se tiene claro que la JEP lo único que puede hacer cuando hay un proceso de extradición es revisar las pruebas para saber que lo que sucedió, sin importar si fue culpable o es inocente, simplemente ellos no lo van a juzgar. Ellos simplemente lo que tienen que revisar es cuándo sucedió. ¿Sucedió luego el 1 de diciembre de 2016 o sucedió antes del 1 de diciembre de 2016? Si es después, pues va a la justicia ordinaria y pues
yo lo... Pero no hicieron, o sea, No no hicieron hacen eso, caso de ellos eso. simplemente- Pero además hay dos magistradas que no. Ah, no. sí, sí, sí. Esas dos, Fueron, eso claro, muestra. Fueron providenciales, Exacto. fueron providenciales. Ajá. Leído los dos salvamentos de voto, el de Claudia Ortiz, el de Claudia López Díaz, es sencillamente providencial, el salvamento de voto, y muy diciente de qué fue lo que realmente ocurrió al interior de la Justicia Especial para la Paz. Y es que es cierto, la Jurisdicción Especial para la Paz no tenía por qué haberle solicitado a los Estados Unidos de América ninguna prueba con base en absolutamente nada, Totalmente. porque el país requirente no tiene la obligación de hacerlo de acuerdo con lo que nosotros hemos acordado, que ojo, no es un acuerdo de extradición, es un acuerdo de cooperación internacional a la luz del Código Penal. Claro, como lo decías, lo que procedía era simplemente analizar el indictment, leer el indictment. El indictment es supremamente claro. Dice, este señor viene delinquiendo desde junio de 2017 a abril del 2018, de acuerdo a las investigaciones de la DEA. Aparte de eso, pues los videos que conocimos, las llamadas telefónicas, hay una cantidad de elementos que eran suficientes para poder determinar la ocurrencia de la conducta delictiva. La JEP fue más allá, y lo decía la señora Claudia López, solicitaron unas pruebas que no eran pertinentes, no eran conducentes, no eran concluyentes siquiera, y se enredaron en una maraña. Y es que se enredaron por muchos meses. En una maraña de justificaciones ilógicas. Un año. Se Justificaciones enredaron un ilógicas. año pidiendo pruebas que nunca llegó la solicitud de pedir pruebas porque se quedó perdido por el 472. Claro. Además está ese episodio de la ministra de Justicia que mandó la carta por el servicio postal estatal y se le perdió. Pero yo creo que eso que estamos diciendo acá lo está diciendo mucha gente, es decir, ya es mucha gente la que se está dando cuenta que es la misma JEP la que se destruye. Es decir, cuando hay un video de Santrich negociando del envío, diciéndole que la calidad del producto, que todas estas cosas, y lo ha visto todo el país, y luego salen unos jueces a decir que no, que ellos no tienen pruebas suficientes, pues es evidente la ridiculez. Y es más, es que es de nuevo, así el video dijera o se tratara de cosas que no tuviesen nada que ver con la calidad del producto de la cocaína, así no fuera de ese tema, así fuera inocente. ¿A ellos qué les importa? ¿A la JEP qué le importa? Porque a la JEP lo que le importa es la fecha, solamente la fecha, no le importa nada más. Es lo único, pero además ellos sabían que no podían solicitar pruebas por un elemental principio universal del derecho penal, el non bis in idem. No podían venir a valorar pruebas para determinar que porque era culpable era objeto de salir de la jurisdicción o irse extraditado o mantenerlo dentro de la jurisdicción con la garantía de no extradición. Ellos sabían que si lo hacían, si hubieran valorado pruebas, los Estados Unidos no son torpes para hacerlo. Por fortuna, nadie se le ocurrió decir, sí, les vamos a enviar una prueba. Fueron siempre muy claros. Y si ellos hubieran evaluado la conducta, o hubieran de alguna manera juzgado la conducta de Santrich, no solamente en el término temporal, que es lo del artículo 19 del acto legislativo, ¿cierto? Que es donde lo circunscribe, sino que hubiera ido más allá, pues simplemente hubieran dicho también, mire, no procede la extradición. No procede. ¿Por qué? Porque nosotros ya aquí hicimos una especie de juzgamiento, la defensa de Santrich hubiera apelado de la decisión y hubiéramos terminado en que Santrich estaría hoy posesionado en la Cámara de Representantes como un honorable congresista. Pero yo quiero que hablemos, digamos, ese es como un pedacito y luego arriba está todo lo demás, porque además esto de la extradición también tiene que ver con, por ejemplo, las objeciones a la ley estatutaria de la JEP y con las decisiones de las altas cortes en Colombia, porque el presidente Iván Duque, ustedes recordarán que hizo unas objeciones que luego intentó el Centro Democrático negociar por menos, pero esas objeciones, entre otras cosas, iban a permitir que en Colombia se pueda seguir mandando bandidos para Estados Unidos. Y bueno, simplemente la justicia colombiana decidió que, pues, va a decidir, pero entonces tenemos que hablar de eso, del papel que juegan las altas cortes en estas cosas. Yo creo que aquí hay una crisis muy, muy grave de la justicia colombiana. Y es una crisis muy grave porque estamos viviendo lo que digamos, Edouard Lambert en 1921 denominó como el gobierno de los jueces o los excesos constitucionales. Es decir, la rama judicial
empieza a tomar unas funciones que no son propias de la rama judicial. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Eso creo que es lo que está sucediendo ahorita. Se está politizando la rama judicial, se está politizando y sobre todo, o particularmente se está politizando la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ya no solamente está decidiendo por casi todo lo que está pasando por casi todo lo que se está promulgando en el Congreso, sino que además de eso ya está, es que ya está creando política pública, cosa que simplemente... Bueno, no, pero eso siempre ha ocurrido con la Corte Constitucional. Pero yo desde quisiera, 1991, claro, y la primera Corte que fue buena, que fue, porque hay que decirlo, una Corte que fue honorable, sí, de los primeros 8 años de la existencia de la Corte Constitucional, hemos venido en declive con una serie, claro, de cortes y de magistrados que no precisamente se destacan por su alto conocimiento del derecho, exacto, y manejo de las normas, sino más bien por modular las decisiones y las normas, lo que ya resulta bastante grave, y es que porque terminan legislando. Sí, y es que ese es mi punto, es que ahorita... Es loable el control constitucional, es que sí es necesario. Es necesario claro, que haya algo que defienda la Constitución de algunas leyes que pueden estar en contra de la Constitución, de acuerdo, no hay ningún problema con eso. El tema es cuando la Corte Constitucional comienza a politizarse, que comienza a politizarse desde 1991, claro, los primeros 9 magistrados, unas personas... muy preparadas, muy intelectuales en el tema pues para poder hacer esa función, pero ya politizándose poco a poco, lo que sucede es que esos son... Eso es una porquería, se convierten en curules, se convierten en... Sí. No, es que mucho más que eso, mucho más que eso, son los que mandan entonces en el país, porque pueden hacer cualquier cosa. Es decir, sí, cuando uno ve, por ejemplo, las objeciones que pedía Iván Duque, por ejemplo, que aquellos guerrilleros que hayan cometido delitos sexuales y violaciones a menores y todo esto no queden en la impunidad, y uno se pregunta, ¿quién puede estar en contra de eso? Ajá, es que es... El mismo acuerdo, el mismo acuerdo que fue elevado a categoría constitucional. Hay un gran debate alrededor de si entra o no entra el bloque de constitucional. Claramente no entra el bloque de constitucionalidad, pero sí está blindado constitucionalmente, sí, por lo menos durante, sí, los próximos 3 gobiernos. O sea, por el acto legislativo 1 del 2016 está blindado. Constitucionalmente algo que es inconstitucional, como proteger a unos delincuentes. Por una Corte Constitucional politizada. Porque el problema está ahí, porque el stopper, lo que queda al final de todo el ejercicio, es la Corte Constitucional, que debió haber sido garantía y guarda de la Constitución, claro, que debió haber rechazado cualquier intento por suprimir, cualquier intento por cambiar la Constitución y las reglas de juego fundamentales, por acabar con los valores y los principios que entrañan la Constitución. Y eso fue lo que ocurrió, y por eso terminamos en este embrollo donde no sabemos cómo vamos a salir de él, porque aquí hay el poder del Estado, pero tenemos el poder del Estado frente a 2 ramas del poder público, que lo hablábamos hace un rato, ¿no? Un poder judicial, un poder legislativo, los dos haciéndole fuerza y presión al gobierno, que no ha podido desarrollar sus ideas porque está bloqueado por los 2 flancos. Entonces, en el Congreso de la República ustedes tienen al Centro Democrático, tienen al Partido Conservador, tienen a Colombia Justa y Libres, tienen al Partido Mira, que están haciendo una gran labor, una gran tarea por enderezar un poco ese defecio que se creó en La Habana, que fue la Justicia Especial para la Paz, que fue las ayudas para los guerrilleros, que fue la participación en política, porque eso de tener cierto margen de maniobra, pero no absoluto como está hoy. Claramente, aunque sean señalados o sean sindicados de haber cometido delitos, quienes hoy están en el Congreso y pertenecen a las FARC, pues no están pagando por nada. Y no van a pagar. Y no van a pagar, y nos mintió, y Juan Manuel Santos nos mintió. Juan Manuel Santos hablaba antes, unos meses antes de firmar el acuerdo de paz, mencionaba y decía, las FARC o los miembros de las FARC, antes de llegar al Congreso de la República, van a pagar cárcel o van a pagar de alguna manera con alguna restitución, algún tipo de reparación. No lo van a hacer, no lo hicieron, y es que por eso yo digo, ya es muy tarde, me parece a mí, ¿sí? Ya es muy tarde lo que pueda suceder o lo que esté sucediendo ahorita en el Congreso. Porque es que lo que debimos habernos es como parado, fue en el momento en que sucedió el acuerdo de paz y en el momento en que el plebiscito dijimos no, votamos no, ganó el no, y las personas simplemente llegaron y dijeron, no, hagámosle unos cambiecitos, hagámosle unos cambios estéticos bonitos, y entonces ahora sí. Y ni siquiera hubo un segundo plebiscito, sino simplemente fue promulgado por la mayoría de congresistas en el Teatro Colón. Miren, sin ningún problema. Realmente el gran problema
arranca en que el famoso acuerdo de paz terminó siendo el acuerdo de negocios más importante de la historia política colombiana, donde todos tenían una tajada, donde todos tenían una posibilidad económica que se traducía en contratos para la paz. Recuerden ustedes los pliegos, las hojas y hojas de contratos para la paz. Para todo había un contrato para la paz, para hacer memes, para hacer apps, para poder hacer páginas de internet, para poder pintar las calles, pintar los murales, enseñar en las escuelas, introducir nuevas materias en la universidad. ¿Cuánto se ganó con la paz? Pues hombre, estamos hablando de más de 6.000 millones de pesos en contratos. Sí, claro. Y era contratos Santos para no la solamente paz. se ganó la plata del Nobel de Paz, Santos se ganó mucha plata. No, quién sabe cuánta plata le dieron los guerrilleros, además a él directico, pues. Pero ya nos toca que cerrar, pero yo sí les quiero preguntar a ustedes qué creen, porque claro, ¿qué creen que se puede hacer? Porque ese es el gran problema, ¿no? Yo quiero cerrar un poquito, yo soy un poquito pesimista en este tema. Y yo quiero, digamos, recordar, o más bien no recordar, sino señalar una columna de hace poco de un columnista que se llama Thierry Weiss, y él lo que nos dice al final del cabo es que lo triste, pues nos dice, lo estoy parafraseando, le dice, lo triste es que aquí no tenemos justicia, no hay justicia aquí en Colombia, ya vemos que hay una impunidad terrible con los de las FARC. ¿Qué es nuestro premio de consolación? El premio de consolación para las personas que queremos o pedimos una bocanada de justicia es la extradición. Es más bien lo que buscamos es una justicia en otro lado, porque ya sabemos que aquí no va a haber. Y me parece, y yo por eso digo, soy muy pesimista porque yo creo que ya estamos muy tarde. Eso lo que dice, digamos, que el acuerdo de paz pueda acabarse o algo, yo no lo veo y no veo cómo se puede hacer. No, mire, es absolutamente posible. Yo sí creo que se puede hacer algo. Creo que estamos a tiempo. Nunca será tarde para poder enderezar el rumbo del país. Las cosas en derecho se hacen y se deshacen de la misma manera. Para eso es el derecho. Y está el poder del Estado, el poder del Ejecutivo, que es muy grande. No se ha utilizado aún en toda su potencia. Y creo que es lo que está por venir y es lo que tenemos que hacer. El Congreso de la República tiene una enorme responsabilidad frente al país y frente a las nuevas generaciones. Este Congreso no puede ser cómplice de la impunidad de los terroristas de las FARC, no puede ser cómplice de la impunidad de los narcotraficantes. Es un Congreso que tiene que hacer algo si quiere reinventarse o por lo menos quiere reelegirse el próximo cuatrienio. Así que la tarea es de ellos y están quedando en evidencia. Si no quieren tramitar normas para castigar a los máximos responsables, los únicos culpables serán los congresistas que no hicieron nada por realmente salir adelante con la victoria para las víctimas, no para los victimarios, porque ese es el mal discurso que tenemos ahora, que los victimarios están primero y las víctimas pues no existen. Sí, bueno, yo creo que este debate ya lo habíamos tenido sobre qué se podía hacer y Mateo seguía manteniéndolo. Yo también, en ese momento también dije lo mismo de Mar, que algo se tiene que poder hacer. Ahora yo creo que más bien el llamado viene siendo, por un lado, al Centro Democrático y al presidente Iván Duque a que dejen la tibieza. Para mí, obviamente esta es mi conclusión, no la de todos, y por el otro lado, claro, al Congreso, y en eso yo sí creo que la presión ciudadana hace mucho y hay ejemplos de lo que ha pasado en diferentes países. Hace poco en Perú, ustedes saben lo que está pasando en Perú, que están metiendo a todo el mundo a la cárcel y lo meten a la cárcel sin pruebas y más de 3 años y ni hay juicio ni hay nada. Y hace poco en Perú la gente se desesperó tanto que salió a tirar piedras a las casas de los jueces en Perú y tuvieron que pues llevar a la policía y todo eso. Yo creo que hacer un señalamiento de la sociedad a estos tipos en el Congreso, esta gente en el Congreso que está defendiendo a gente como Santrich, pues es muy importante para que, digamos, los congresistas se sientan presionados y los que están de nuestro lado pues se sientan respaldados. Bueno, nos vemos en un próximo episodio de La Reacción.